Buenas tardes, este es su programa Cómplices, donde usted podrá conocer un poco más de la vida de un atleta, un entrenador o un árbitro de nuestra provincia de Artemisa. Acompáñenos. Hoy nuestro espacio va a estar dedicado básicamente al deporte de la malla alta, el voleibol. Tenemos en nuestros estudios a Francisco Medina Guzmán, destacado árbitro de este deporte. Ante todo, buenas tardes, Francisco. ¿Y cómo comenzó Francisco? ¿Dónde naciste? Buenas tardes, Roberto. Yo nací en Cabañas, en el municipio de Mariel, hace ya unos cuantos años, por los 70 y pico. Y allí me desarrollé, di mis primeros pasos en el deporte general. ¿Qué deportes practicaste cuando estabas en la edad escolar? Ahí comencé como todos los muchachos por el béisbol. Después con el arraigo que traía el municipio de Mariel con el baloncesto, practiqué baloncesto. Y después terminé practicando voleibol. Deportes que tenían poco que ver con el físico que tenía Francisco Medina. Sí, tenían poco que ver, pero me gustaban y lo más importante en aquellos años era disfrutar y divertirse uno, y los practicaba bastante. No iba a ser la vida de Francisco Medina, pero te gustaba mucho el deporte y tenías que buscar otra arista. Sí. Y esa arista fue el arbitraje. Sí, yo tenía dos opciones, podía haber sido entrenador y podía haber sido árbitro. Entonces me fui por la parte del arbitraje. ¿Cuándo vas al primer curso de arbitraje? En el 1977 que sale la oferta de un curso provincial allá en la Víbora, en La Habana, y paso el curso ese siendo el primer expediente del curso. Eso era la Dirección Provincial de Deportes, Acosta y Agustina, allá en La Víbora. En La Víbora. En La Víbora. Provincia. Después vino otro curso, pero en Pinar del Río. Después en Pinar del Río, pues en el 79 pasamos al curso nacional de la región occidental. Y ahí obtuve el primer lugar en el primer expediente también en ese curso. Para muchas personas dice que el fatalismo geográfico, ¿a usted eso le benefició? Sí, me benefició porque pude la oportunidad de ir a eventos como primeras categorías donde fui de juez de línea, y por un motivo ahí coyuntural allí tuve que pitar de árbitro, primer árbitro, partidos muy fuertes como Habana y Villa Clara, por ejemplo, o Las Villas cuando aquello. Y salí bien, y ahí mi carrera se adelantó un poco, o se aceleró un poco a lo que estaba planificado. No, y también le decía lo del fatalismo geográfico porque La Habana en aquel entonces no tenía grandes equipos, y sí, las grandes potencias eran Villa Clara, Camagüey, Santiago, La Habana, y eran donde estaban los principales árbitros, y ahí, como tenía que ser neutral el árbitro, claro, entraba Francisco Medina. Esa sí, te entendí perfectamente, esa parte me fue muy favorable. Porque los árbitros, como tú decías, eran de esas provincias, los de calidad, que habían bastante. La Habana tenía como 6 árbitros internacionales en ese momento. Y también Villa Clara tenía como 4. Y entonces cuando jugaban esos equipos, tenía que evitar, hubo otro internacional de otra provincia, que no había mucho, o un árbitro nacional de calidad. Y ahí entraba yo y otros compañeros más que son de otras provincias, que eran neutrales. Vas a un torneo en Nicaragua, tu primera salida al extranjero como árbitro, y allí mismo aparece la posibilidad de ese curso de árbitro internacional. Sí, estando en el 84 en Nicaragua, en un NORCECA juvenil, la FI orienta, la Federación Internacional de Voleibol orienta que se dé un curso de candidatos internacionales ahí. Entonces participan los que estábamos ahí, más otros que se unieron después, por sus respectivas federaciones pagaron el curso y vinieron, se unieron a nosotros y dimos el curso. En ese curso, satisfactoriamente para mí, fue el primer expediente. Y eso sigue abriéndole puertas a Francisco Medina. Viene una gira por Europa, y también Francisco Medina tiene la oportunidad de estar con la selección cubana y pitando varios certámenes internacionales. Vino un torneo en el 87, que fue en Hungría, Checoslovaquia y Rumanía, y ahí pude pitar y me pudieron ver los que estaban en ese momento en la Federación Internacional, en la Comisión de Arbitraje, y bueno, se llevaron una buena impresión de mi trabajo, y le certificaron a Cuba que yo tenía un árbitro que venía en camino, que podían desarrollarlo. Tuve la suerte esa. Tuviste suerte también con dos potencias del voleibol, Japón y Brasil.
que después te enteraste que no era coincidencia ni casualidad, sino que los mismos directivos de esas naciones querían que Francisco Medina le pitara los partidos. Sí, yo voy a un torneo en Canadá y van los 6 mi primero del ranking. Y yo, femenino. Y yo le pito 2 veces a Japón. Pité 3 partidos arriba del primer árbitro. Y le pito 2 veces a Japón. Y entonces cuando ya estamos en la actividad final, el jefe de arbitraje me dice, mira, tú las pitas a Japón no por coincidencia, es porque ellos te han solicitado. Yo me quedé así. Y entonces me dijo, después yo te explico por qué. Pero mañana le vas a pitar de nuevo. Y entonces le pito a Japón ese otro partido y sale muy bien el partido. Y entonces después de eso, él en el acto final ya de la competencia me dice, a los japoneses les gusta como tú pitas porque tú dejas que el juego fluya. No intervienes tanto y entonces a ellos les gusta ese modo de que el árbitro pite. En Brasil sucede algo que impacta a Francisco Medina. Tiene la oportunidad de conocer a una figura de mucho prestigio, no del voleibol, de otro deporte, y que se lo presentan de forma sorpresiva. Sí, estábamos en el camerino y salíamos para pitar un partido, ¿no? Y yo en ese partido que iba de segundo árbitro. Y entonces el que iba de primero era un brasileño, amigo mío, Bandil. Y me dice, ven acá. Y me lleva así para una esquina. Y había un señor que detrás de espalda, ¿no? Y me dice, doctor, mire, quiero presentarle a un amigo mío de Cuba que es árbitro internacional y que viene saliendo ahora y que promete, tiene futuro. Y cuando el hombre se vira, era Joao Belange, presidente de la FIFA. En aquel momento, para mí fue aquello una cosa impresionante porque vaya, yo había visto ese hombre en la televisión, había hablado muchísimo de él, pero darle la mano ya era otra cosa, ¿no? Son figuras que una vez los ve inalcanzables y de pronto lo tiene de frente. Eso ha pasado con muchísima gente. ¿Qué piensa Francisco Medina de su paso? Estuviste nominado para 2 Juegos Centroamericanos, sin embargo, Cuba no asiste a ellos. Cuba no asiste. Mayagüez, Puerto Rico y San Salvador. Cuba no asiste. Entonces yo había estado en los Juegos Centroamericanos aquí en La Habana, pero había estado de juez de línea. Pero así, unos Juegos Universitarios Centroamericanos que hubo en San José, fueron los otros que participé, ahora que recuerdo. En la sala polivalente Nelson Fernández de TV. En esa sí participé, que era universitario en aquellos tiempos, que eran equipos nacionales. Sí. De aquí del área. La competencia fue fuerte. Pero sí estuviste ganó Cuba, pero fue fuerte la competencia. Pero sí estuviste en los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos estuve en 2. Estuve en Dominicana 2003, y Río 2007. El famoso juego de Río, que es de Cuba y Brasil. Y en cuanto a Copas del Mundo, ya me hablabas de la Liga Mundial. Mundial. En 3 campeonatos del mundo. 2 campeonatos del mundo, 3 ligas mundiales y 3 copas del mundo. Unos Juegos Olímpicos y un torneo de Montreux, que era un torneo especial de la FIA. Especial de la FIA, que nos iban los mejores equipos de un sexo, es decir, femenino o masculino, y la FIA auspiciaba todo. Era como un torneo de la FIA, porque era en Suiza. Hablabas de los Juegos Olímpicos. Como para un atleta, llegar a los Juegos Olímpicos es la gran meta para un árbitro también. No. Son 22 árbitros, 2 del país sede, que son los reservas, y 20 del resto del mundo. Entonces uno se ve allí, cada país tiene que llevar los países participantes, que son 12 y 12, son 24, 12 femeninos, 12 masculinos, tienen que llevar un árbitro. Como muchos países coinciden, va uno. Y se juega un día masculino y un día femenino. Alterno. Y cuando uno se ve ahí entre esos 20 árbitros o 22 árbitros, que la élite, por Corea estaba el mejor de Corea, por China estaba el mejor de China, por Japón estaba el mejor de Japón, por Brasil estaba uno de los mejores de Brasil siempre ha tenido varios. Y así tú dices, estoy en un nivel no muy despreciable, que digamos. No, pero además puedes incluso se siente bien, satisfecho. Y puedes incluso interactuar con árbitros, atletas, tener cerca a figuras emblemáticas del deporte, no solo del voleibol, sino de otras disciplinas deportivas. Yo conozco en la época esa que yo trabajé, que fue del 98 al 2008, yo conozco a todos los jugadores de voleibol, de casi todos los países, porque tuvimos relaciones, aparte del juego, tuvimos relaciones sociales normales. Sí, porque en el voleibol usted puede tener la facilidad después del juego de intercambiar sin ningún tipo de problema.
Vamos entonces a hablar un poco de Francisco Medina en lo personal. ¿Qué música te gusta? Chicos, la música cubana me gusta mucho, porque me gusta bailar cantidad y eso. ¿Eres buen bailador? Pero sí, bastante. Ya no tanto, pero me defiendo bastante. Y me gusta mucho el rock suave ese de los años de mi juventud. Vaya, los Beatles, Rolling Stone, Supertramp, etcétera, etcétera, etcétera. No pensé que usted fuera rockero. Muchacho. En la mesa, ¿qué plato prefiere? Todo lo que sea del mar. Todo lo que sea del mar. Como número 1 la langosta. No, usted nació en un poblado pesquero. Nosotros no comprábamos pescado, nosotros íbamos ahí y lo pescábamos. Del Naranjal a su labio. Así mismo es. ¿Qué condiciones hay que tener para ser amigo de Francisco Medina? Amigo mío, simplemente ser sencillo, natural, humilde y honesto. Ya, lo otro es... ¿Qué detestas? La envidia, la intriga, la traición, esas cosas. No creo que son ni valores, ¿no? Son acciones que la gente toma y todo eso lo detesto. La familia. ¿Cómo está constituida la familia de Francisco? Yo tengo una familia bastante estable. Esposo y yo nos casamos en el año 77, imagínate. Todavía nos soportamos. Tenemos 2 hijos y 4 nietos. 2 viven fuera, 2 nietos viven fuera y 2 nietos viven aquí. Uno de ellos vive con nosotros, el mayor. Y los 2 allá de Ecuador, donde vive mi hijo, van bien. Uno fue campeón de ajedrez ahora del estado ahí y el otro es músico. Ya músico ya que toca. Establecido. Sí, establecido. Músico que toca. Y solo tienen 10 y 12 años, pero van bien, van bien. El tener el nieto en la casa. Ese defensa central de fútbol del equipo de la IDI, juvenil, el Temis, y va bien, va bien caminado, el docente le va bien y en el fútbol le va bien también. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad hoy de hablar de voleibol, del deporte de la malla alta, un deporte que a los cubanos les gusta, les apasiona, y hemos tenido acá con nosotros a Francisco Medina, un hombre que dedicó su vida y la sigue dedicando a este apasionante deporte. Un placer, Francisco, que hayas estado por acá. Muchísimas gracias, que se repita tu visita. Y a usted, amigo televidente, los espero dentro de 7 días para volver a ser cómplices.